cuando yo estudié aquí solamente, en Sevilla solamente había dos opciones, o historia general o historia de América. Historia general era un poco repetir los comunes, había dos comunes y tres de especialidad, pero sobre todo la atracción del archivo de India. Bueno, es como tanto como especializado en historia económica y social. Yo si llamas como historia económica lo que el trabajo que hice sobre los esclavos negros, el tráfico de esclavos negros a América en la época de los haciendos portugueses, ahí sí hice un estudio un poco económico. Después yo me he dedicado más a la cosa del comercio transatlántico entre los grandes comerciantes sevillanos que estaban en el consulado de India, que era la Casa Lonja, que ahora es archivo de India, era la sede del consulado, que lo levantaron a mediados del siglo XVI, con planta de Juan de Herrera, el del Escorial. Cuando estaba terminando el Escorial hizo la planta de la Lonja y estudió algunos de esos grandes comerciantes con América, y más la parte social que económica, aunque también he visto la fortuna de los que he ido viendo, he visto su fortuna, claro. Inmensa. Yo creo que ha sido quizás el viaje, la empresa española que más consecuencias mundiales ha tenido, porque o por lo menos el primero que tuvo una verdadera repercusión mundial. Por supuesto, si no llegase por el primer viaje de Colón, el segundo de los viajes colombinos, no hubiera habido un viaje de Magallanes, eso está claro, o hubiera sido más tarde, o hubiera sido de otra manera, o Magallanes hubiera sido Colón. Pero una vez que estaba abierta la ruta del Atlántico y se sabía que habían llegado a una tierra que ya se sabía que no era, se buscaba el paso a un mar presentido que era el Pacífico, un océano presentido que era el Pacífico, y que después ya se descubrió también los españoles con este hombre, de los caballeros. Claro, que si Colón no se hubiera planteado, porque Colón fue el primero que quiso llegar a Oriente por Poniente por mar. Cuando se corta la ruta de las especias por tierra, porque toman los turcos Constantinopla, hay una necesidad de buscar la ruta de las especias. Los portugueses se adelantan con Don Enrique el Navegante y le dan la vuelta a África, y después cruzan el Cabo de Buena Esperanza antes que Colón salga. Y Colón tiene la idea que yendo por el Atlántico hacia Oriente se llega, y entonces se topó, porque España entera es un país mestizo también, vamos, en todos los sentidos, ¿no? Pero claro, en Sevilla pues se nota. Ahora se nota poco, porque Sevilla está totalmente alicaída, ahora como no se nota en los extranjeros que vienen a sentarse en los veladores. No, desgraciadamente Sevilla perdió su esplendor a principios del siglo XVIII, cuando la casa de contratación se traslada ahí, el consulado se traslada a Cádiz. Ya tenían más elementos defensivos en Cádiz, ya Cádiz se había fortificado, ya Cádiz era otra cosa. Se trasladan a Cádiz, además por el problema del dragado del río, el mismo problema que tenemos ahora mismo, vamos. Y entonces ya Sevilla pierde su esplendor. Y aunque después en Sevilla, a finales del 19, hubo bastante industria, que la gente dice que no, Sevilla no dejó, el 18 tuvo más caída, cuando todo esto de la caída del comercio, que aquí seguían existiendo muchos comerciantes en el consulado aquí. Pero claro, ya lo fuerte estaba en Cádiz. Pero en el 19 se crean industrias y todo, ya al principio del siglo XX es cuando Sevilla se ficha. De todas maneras, Sevilla no se recupera nunca después de la peste del 49, de 1649, ya no se recupera, se murió la mitad de la población. Pero vamos, la mitad, que eran 500.000 personas, no se recuperó. Era como la Nueva York actual, era la Sevilla de... Bueno, todavía quizás no era como eso, fue más adelante, pero era una Sevilla cosmopolita. Aquí era al otro lado del río, en Triana estaban todos los grandes marinos que había entonces en el momento, y los que de aquí habían salido todas, menos las que algunas de los viajes estos andaluces que digo, 1 o 2 que salieron de Huelva, y el primer viaje colombino. Desde el segundo viaje colombino todos salen de aquí. ¿Por qué? Pues porque el río es el eje vertebral de Sevilla, el eje vertebral de la historia de Sevilla, el eje vertebral de la historia americana y el eje vertebral de todo. El río Guadalquivir es todo en lo que estamos hablando. Entonces salían de aquí, ¿por qué? Porque es un río que tiene 80 kilómetros de longitud navegable, un puerto fluvial tan interno como este, está muy abrigado de todos los ataques piráticos y todo eso, ¿no? Que en ese momento, y muy defendido, y claro, las flotas no se quedaban en Cádiz, las flotas en ese momento venían aquí, que era donde estaban refugiados. Y bueno, entonces eso fue lo que la cartografía en ese momento, que además empieza
en Europa entera, la cartografía ya estaba muy extendida y me estaba hablando tu profesor de un mapa que hay, yo conozco este mapa y sé cuál es, de principios del 16, donde aparecen las costas de Groenlandia. Que yo no sé si es una falsificación o no, pero lo que sí es verdad es que a Groenlandia habían llegado los vikingos y que probablemente en Inglaterra y en otros países había no sé si dibujos o narraciones que hicieron. Ahora, ¿por qué está dibujada también? Pues probablemente ya sí fue una falsificación posterior, pero vamos, que si se había llegado a Groenlandia, lo que pasa es que no tuvo trascendencia, por eso no fue descubrimiento, porque Occidente no se enteró. No, quizás no, seguro. Es ese, ¿no? Es que el que dio la vuelta al mundo fue el Cano. Fue el que... Claro, el único al mando de los otros que iban quedando, claro. Claro. Fue el Cano, fue el que cuando muere Magallanes se hace cargo de los dos barcos expedicionarios, fue el Cano. Uno se queda en las Molucas, se queda en el Índico y otro llega hasta aquí. Entonces fue el Cano, cuando llega a San Lucas de Barrameda, lo primero que hace él le dice al rey la importancia de mi viaje. Él no le habla de las especias, no le habla que ha llegado es que es el primero que ha dado la vuelta al mundo de verdad. Que ha demostrado empíricamente que el mundo era redondo. Sí, estuvieron enfrentados porque, bueno, no enfrentados propiamente. Lo que pasa es que el Cano se enroló en el viaje de Magallanes por casualidad. El plan no era del Cano, es decir, que tú dices, bueno, el viaje lo termina el Cano, pero en realidad todo el plan, toda la idea del viaje, todo era de Magallanes. Y quien se lo presenta a Carlos V de Magallanes. Que también había presentado en Portugal, exactamente igual que Colón, es la misma historia. Y entonces el Cano tenía que pagar unas deudas de no sé qué que tenía y una cosa con la justicia, y entonces una forma de librarse, en vez de meterlo en la cárcel, era enrolarse en una expedición y se enrola. Pero como el Cano era un gran marino, pues entonces en el primer momento él no conocía los planes de Magallanes, a él le dan el mando de una nao, de una de las naves, y entonces pues tuvieron algún enfrentamiento, pero en realidad los que de verdad se enfrentaron fueron los que se fueron y los que desertaron y los que no obedecieron. Él siempre obedeció el mando hasta que murió. Cuando murió cogió el mando, claro, y la prueba está, por eso digo que era un gran marino, ¿no?